Y bien, amada nación, y el tema para el día de hoy lleva por título La resurrección de los muertos, parte 29, con un subtítulo, El pueblo bendecido con toda bendición. Vuelvo y te repito, el pueblo bendecido con toda bendición. Y cuando hablamos del pueblo bendecido con toda bendición, estoy hablando del único pueblo que tiene todas las promesas de su Señor. Y eso los convierte en ese pueblo bendecido con toda bendición. ¿Y a qué pueblo me refiero? Al pueblo que hoy tiene que estar en pie, que hoy nuevamente tiene que haber tomado cuerpo, porque esa era la promesa. Y el evangelio se iba a predicar era para ese pueblo que iba a tomar nuevamente cuerpo. ¿Y a qué pueblo me refiero? A la casa de Judá y a la casa de Israel. A ti me dirijo, porque esto es para ti. Y ese pueblo hoy tiene que comprender, como es el único pueblo que tiene las promesas, conforme a Romanos 9:4, no te va a aparecer en pantalla, pero te doy la referencia, cuando dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Es el único pueblo que tiene ese paquete. Es el único pueblo que tiene todas las promesas. Es el único pueblo llamado a entender qué es estar bendecido con toda bendición. Pues hoy tú lo vas a comprender, amada nación. Y quiero empezar en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 1, en el versículo 3, que dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición, y mira cuál bendición, espiritual, es con toda bendición espiritual, en los lugares celestiales en Cristo. Hay que mirar varios detalles que hay allí en ese verso, y detalles bien grandes. Número 1, dice que Él nos bendijo con toda bendición espiritual. Cuando se habla de bendecido con toda bendición espiritual, ya ahí te está sacando de un lado lo terrenal, porque te está hablando de lo espiritual. O sea, no tiene nada que ver con lo terrenal. Y te lo certifica después cuando dice en los lugares celestiales. O sea, allí no hay nada terrenal. Pero la aplicación está cuando dice que esto toma lugar es estando en Cristo. Si no estamos en Cristo, no podemos decir que estamos bendecidos con toda bendición, porque donde toma lugar es estando en Cristo. Por un tiempo lo tomamos folclóricamente y decíamos a todo el mundo que estamos bendecidos con toda bendición, y a todo el mundo le decíamos que es un bendecido con toda bendición. No se trata de tomarlo folclóricamente y anunciarlo de esa manera. Se trata de entender y comprender que cuando se dice que estamos bendecidos con toda bendición espiritual, ya ahí te quita de antemano lo terrenal, y después te dice que es en los lugares celestiales, pero que eso toma lugar si estamos en Cristo. De otra manera, no. Si no estamos en Cristo, no toma lugar eso. Y mucho menos, si no estamos en Cristo, mucho menos podremos entender qué significa bendecido con toda bendición. Y para entender eso, tenemos que entender qué significa estar en Cristo. Y es lo que vamos a mirar. Romanos capítulo 8, versículo 1. Mira lo que dice. Ahora pues,
ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O sea que si no estás en Cristo, sí hay condenación. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Y qué es estar en Cristo? Aquí nos lo revela. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La pregunta es, ¿qué es andar conforme a la carne? Es andar conforme al viejo hombre. Eso es andar conforme a la carne. Estar sometido a esos deseos engañosos. Vivir por las obras de la carne. Darle vida a las obras de la carne. Eso es vivir conforme a la carne. ¿Y qué es vivir conforme al Espíritu? Vivir conforme al Espíritu es aquel que se despoja del viejo hombre. Es aquel que se viste del nuevo hombre, creado según Dios. Es aquel que hace morir lo terrenal en él. Eso es andar en el Espíritu. Y ese que anda en el Espíritu tiene que entender y comprender que eso, que caminándole en el Espíritu, es donde te vas a dar cuenta qué realmente significa estar bendecido con toda bendición. Porque si no caminamos en el Espíritu, sino en la carne, conforme al viejo hombre, y decimos por lo que está escrito, que soy un bendecido con toda bendición, perdóname, tengo que ser honesto contigo. Son palabras que se lleva el viento. Son palabras que se lleva el viento. Eso es letra para ti. Porque bendecido con toda bendición es aquel que está en Cristo. Porque es en Cristo donde toma lugar el cumplimiento de todas las promesas que Dios tiene para su pueblo. Y solo el espiritual puede entender qué significa eso y darle el valor real a ello. Ahora, esto está llamado únicamente a entenderlo su pueblo escogido, predestinado, elegido desde antes de la fundación del mundo. Solamente su pueblo está llamado a entender y a comprender. Para los demás es letra. Para los demás es letra. Porque solo ese pueblo está llamado a estar en Cristo, a vivir conforme al Espíritu. Esto es para ti, pueblo entendido, que comprende. Ahora, los entendidos tienen que comprender lo que hasta aquí les he anunciado. Porque vamos a entrar a un primer punto. Y ese primer punto nos va a mostrar cuál es el Dios de los hombres. ¿Cuál es el Dios que los hombres creen que bendice? ¿Y cómo creen los hombres que Dios bendice? Y vamos a mirar un primer punto. Y ese primer punto lleva por título el Dios de los hombres. El Dios de los hombres es nuestro primer punto. ¿Y cuál es ese Dios de los hombres? Vamos a mirar. Y para ello vamos a la historia. Libro histórico de Juan, capítulo 6, versículos 25 al 32, que dice así. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Mira por lo único que lo seguían. Trabajad, mira la invitación que les hace. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece,
la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Mira lo que podemos ver aquí. En el tiempo de nuestro Rey, en los días de su carne, en los días de Jesús de Nazaret, los que lo seguían a Él era porque le daba de comer. Por lo único que lo seguían. Por eso Él le dijo: ustedes me siguen a mí, porque les he dado de comer y os saciasteis. O sea, ese es el Dios del mundo carne. Ese es el Dios de los hijos de los hombres. Por eso todos ellos hoy buscan a Dios, para que les dé de comer, para que les dé de beber, para que les sane. Ese es el Dios de los hombres. Y ese es el Dios que los hombres creen que bendice con toda bendición. Y a ello le llaman bendecido con toda bendición. Cuando buscan a Dios solo para eso. Pero había una invitación. ¿Cuál era la invitación? Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Y mira, el estar bendecido con toda bendición no es comer y ser saciado. No es estar lleno y tenerlo todo. No. El estar bendecido con toda bendición es trabajar por la comida que a vida eterna permanece. El estar bendecido es trabajar y llenarse de esa comida que te lleva a la vida eterna. Eso es estar bendecido con toda bendición. Israel en el desierto comió pan. Oye, la vestidura nunca le faltó. Fue cubierto de todas formas y de todas partes por el Dios del cielo. Pero después le dice: y no le dio Moisés a comer el verdadero pan del cielo. Como diciendo, eso no es estar bendecido con toda bendición. Bendecido con toda bendición es estar comiendo día a día el verdadero pan que desciende del cielo, el que a vida eterna permanece. Eso es estar bendecido con toda bendición. Y miremos otro ejemplo de lo que es el Dios de los hombres. Libro histórico de Mateo, capítulo 6, versículo 25 al 34, que dice así: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan.
Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles, el mundo, porque los gentiles buscan todas estas cosas, y a eso le llaman bendecido con toda bendición. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, ojo con esto, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. ¿Qué observamos allí? Que eso es lo que buscan todos los hijos de los hombres de parte de Dios. Y a eso le llaman bendecido con toda bendición. Pero observa la aplicación del verso 33. ¿Cuál es la invitación? Como lo vimos anteriormente, ¿cuál era la invitación? Trabajad no por la comida que perece. Ahora, ¿cuál es la invitación aquí en el verso 33? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Como diciéndote, mira, bendecido con toda bendición. Es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Que ese reino se forme en ti. Ese reino y su justicia, eso es estar bendecido con toda bendición. Por eso observábamos ahora en la carta a los Efesios en el capítulo 1, verso 3, que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. O sea, nada que ver con las cosas de esta vida. Y es lo que está diciendo aquí. El reino de Dios no tiene que ver con las cosas de esta vida. Y esa es la invitación. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y observa lo que aplicó. Y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles cosas? Las cosas de esta vida. O sea que tú no puedes creer que bendecido con toda bendición es porque se tienen todas las cosas de esta vida. No, tú no puedes llamar bendecido con toda bendición a las añadiduras. Ellas son añadiduras. Bendecido con toda bendición es aquel que entiende y comprende que no son las cosas de esta vida, sino que es el reino formado en ti. Que es esa comida que te lleva a vida formado en ti. Eso es bendecido con toda bendición. Lo otro, las cosas de esta vida son añadidura. Pero creíamos que tener todas las añadiduras, eso significaba bendecido con toda bendición. No, qué equivocación. Porque si eso fuera así, entonces el verdadero bendecido con toda bendición sería el impío. Porque logra con creces los pensamientos de su corazón, y eso lo vamos a ver más adelante. No, bendecido con toda bendición es aquel que busca primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea, que ese reino, que es Dios mismo, se forme en ti. Eso sí significa bendecido con toda bendición. Vamos a mirar un segundo punto. Y en este segundo punto vamos a comprender qué es bendecido con toda bendición. ¿Qué es ser un bendecido? Y ese segundo punto lleva por título la promesa. Y quiero ir al libro del profeta Ezequiel, capítulo 36, versículos 24 al 28, que dice así: Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país.
Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y mira, esto es ser bendecido. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. ¿Qué es ser bendecido? El verso 27 de Ezequiel 36 lo aclara. ¿Qué es ser bendecido? Que se cumpla lo que allí está escrito. Después de que Él te limpie, te lave de todas nuestras inmundicias, nos limpie y nos lave, dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Y qué decía? Que no nos ocupáramos de las añadiduras, sino primeramente del reino de Dios y su justicia. ¿Qué decía? Que trabajáramos por la comida que a vida eterna permanece. ¿Qué observamos aquí? Que el estar bendecido con toda bendición es entender y comprender que esa promesa se cumpla en ti y en mí. Que Él ponga su espíritu en nosotros. Y poniendo su espíritu en nosotros, en su pueblo, eso se llama estar bendecido con toda bendición. Y te das cuenta, bendecido con toda bendición, no son las añadiduras. Es que Él ponga su espíritu en ti y en mí. Eso es estar bendecido. Y ahora cuando dice que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, yo te decía, por eso es que toma lugares estando en Cristo. O sea, que Él ponga su espíritu en ti. Allí te ibas a dar cuenta que es estar bendecido con toda bendición. De otra manera, no. De otra manera es vana palabrería. De otra manera es anunciarlo folclóricamente. De otra manera es letra. De otra manera es palabras que se lleva el viento. Esta es la forma correcta de entender qué significa bendecido con toda bendición. Y si Él pone su espíritu en nosotros, entonces se cumple lo que dijo el apóstol Pablo a los colosenses. En el capítulo 1, versículos 26 y 27, toma cumplimiento esto. Vuelvo y repito, Colosenses 1, 26 y 27. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿A quiénes? A los santos, los únicos que pueden comprender. A quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles. Porque entre los gentiles los puso a participar de carne y sangre entre los gentiles. ¿Y cuál es el misterio? Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Cuál es el misterio? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Qué acabamos de ver en Ezequiel 36, 24 al 28? Que toda la limpieza es para Él poner su espíritu en nosotros y se cumple este misterio. Es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y que si esto toma lugar, entonces esto es lo que se llama bendecido con toda bendición. ¿Te parece poco que Él ponga su espíritu en ti? Bendecido con toda bendición no es tener las cosas creadas.
Bendecido con toda bendición es tener al Creador, que el Creador de todas las cosas se forme en ti. Eso significa bendecido con toda bendición. No son las cosas creadas, es el Creador. Y fíjate que es así. Si ese misterio se forma en nosotros, es el cumplimiento a lo que Pablo escribió a los Gálatas en el capítulo 4, versículo 19, que dice así: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Todo el misterio de Dios es que Cristo sea formado en vosotros. Y Cristo formado en vosotros, eso significa bendecido con toda bendición. Y te lo voy a probar. Vamos a seguir mirando. Vamos a ver más evidencia que lo prueba. Y para ello vamos a un tercer punto. El regalo de Dios. Así se llama nuestro tercer punto. El regalo de Dios. Y para ello vamos al libro de los Proverbios. Libro de los Proverbios 8, versículos 10 y 11. Y observa lo que dice aquí. Recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se pueda desear no es de compararse con ella. Aquí está claro. Aquí te dice que bendecido con toda bendición no es ni el oro ni la plata. Eso no es bendecido con toda bendición. Aquí te dice que es ser bendecido con toda bendición. Por eso te lo está diciendo: recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se pueda desear no se puede comparar con ella. O sea que, amada nación, bendecido con toda bendición es la sabiduría. O sea, esa sabiduría, Dios formado en ti. Por eso te está diciendo que el regalo de Él para ti ni es plata ni es oro. Es su ciencia, es su enseñanza, es su sabiduría. Y tú tienes que ser un buen negociante. Porque si me comprendes, entonces debes de entender que si la sabiduría se forma en ti, es Dios mismo, el creador de todas las cosas, y no las cosas creadas. ¿Y qué necesitas tú? ¿Las cosas creadas o el que creó todas las cosas? Piensa. Sé un buen negociante. ¿Qué quieres tú? ¿Todas las cosas creadas o el que las creó a todas ellas? Y por eso te está diciendo: recibí de mí mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido. Te lo está diciendo. Él no te está ofreciendo ni plata ni oro. Y el Dios de los hijos de los hombres es aquel que ellos dicen y creen que le da oro y plata. Es aquel al que se le arriman para que le dé oro, plata, sanidad, las cosas de esta vida. Pero para su pueblo entendido, que comprende el regalo del Señor, es su enseñanza, es su ciencia, es su sabiduría. Digo que eres un entendido que comprende. Miremos otra evidencia, Proverbios 9:10. El temor del Señor es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Oye, esa sabiduría te lleva a todo el conocimiento del Santísimo.
y te da inteligencia. ¿Inteligencia para qué? Para entender y comprender que tú lo único que necesitas en esta vida es a tu Creador, no las cosas creadas. Y que bendecido con toda bendición es tu Creador formado en ti. Eso es lo único que tú necesitas. Y la sabiduría te da la inteligencia para comprenderlo. Para no arrimársele a tu Señor como se le arriman todos los hijos de los hombres de este mundo. Para pedir, pedir y pedir y pedir. Y que los libre de las cosas de esta vida. Que los libre de las circunstancias de esta vida. Pero ninguno comprende nada de esto. Miremos otra evidencia. Proverbios 8, versos 32 al 35. Ahora pues, hijos, oídme. Es para los hijos, los 144,000. Y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor del Señor. El que halle la sabiduría, ¿halla qué? La vida. O sea que el que halle la sabiduría, halle la vida, es porque la sabiduría en ti, ¿qué significa eso? Vuelvo y te lo repito, bendecido con toda bendición. Oye, el que haya la sabiduría lo halló todo. Y si lo halló todo, ¿cómo está? Y no necesariamente tienes que ver que tiene todo en su derredor. No necesariamente. Para tú entender que alguien es un bendecido con toda bendición, es aquel que halló la sabiduría. Por eso te decía que cuando dice bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, no tiene nada que ver con las cosas de esta vida, sino con las cosas del reino, o sea, la sabiduría. Vamos terminando con una conclusión. Y esa conclusión es el ejemplo de David, que en los días de su carne se turbó un poco porque vio cosas que lo turbaron y pensó muchas cosas de aquello que vio hasta que entendió. Y vamos a mirar. Y quiero empezar en el Salmo 73 del 1 al 7. Salmo 73 del 1 al 7, que dice así: ciertamente es bueno Dios para con Israel. ¿Para con quién? ¿Para con el mundo? Para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, mira lo que le pasó en su momento. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos. ¿Y por qué le pasó eso a David? Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Aquí lo está diciendo. Se puso a ver que el impío lograba con creces los pensamientos, los antojos de su corazón. Miraba que el impío prosperaba más que cualquiera. ¿Qué te dice eso a ti? Que las cosas de esta vida no significa que tú estés bendecido con toda bendición.
Porque si fuera así, entonces, ¿por qué David se turbó? David se turbó porque vio al impío prosperar, lograr con creces los antojos de su corazón. Y tuvo envidia de la prosperidad de ellos. ¿Qué podemos ver? Que eso por poco hace resbalar a David. Por poco hace deslizar sus pies. Por poco él cree que el bendecido con toda bendición era el impío. Porque lo veía prosperar y lograr todas las cosas. Y oye, y tenlo por seguro, llegó a pensar que el bendecido con toda bendición era el impío. Como a ti te puede estar pasando. Como a ti y a mí nos pudo haber pasado. Eso vio David. O sea que tener todas las cosas de esta vida no significa que es un bendecido. O si no, el bendecido aquí sería el impío, en este caso. Entonces ahora entiendes que bendecido con toda bendición no son las cosas de esta vida. Es con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Nada que ver con las cosas de esta vida. Y David estaba viendo las cosas de esta vida y viendo al impío prosperar. Sigamos mirando más evidencia. Eso llevó a David a pensar. Y a pensar que, miremos el Salmo 73, del 12 al 15. ¿Qué pensó David? He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Mira lo que pensó él. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. ¿Qué pensó David? Lo que tú puedes haber pensado en cualquier momento, lo que yo pude haber pensado en cualquier momento. He aquí en vano he limpiado mi corazón. ¿Y qué lo llevó a David a pensar que en vano había limpiado su corazón? Porque se puso a ver todo lo que todo lo que seguía al impío. Se puso a ver todo lo que estaba en su derredor. Y se puso a mirar cómo prosperaba y lograba con creces los antojos de su corazón. Y se puso a mirar que ese impío, sin tener temor de Dios, alcanzó riquezas. Y todo eso lo llevó a pensar a David y por poco lo hace resbalar y caer. Y lo llevó a pensar que el bendecido con toda bendición era el impío. ¿Y por qué te digo eso? Por lo que él pensó. He aquí en vano he limpiado mi corazón. En vano he limpiado mi corazón. ¿Estás observando? Que bendecido con toda bendición no tiene que ver con las cosas de esta vida. Para nada. Pero él después entendió, ¿sabes? Vamos a mirar. Él después entendió. Salmo 73, versos 16 al 25. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. ¿Hasta cuándo? Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma,
y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo. Y después me recibirás en gloria. Y mira cómo terminó. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Todo esto le pasó a David hasta que comprendió. ¿Y cuándo comprendió? Hasta que entrando en el santuario. ¿Qué comprendió? El fin del impío. Amada nación, no te turbes por la riqueza del impío. Y yo quiero darte una orejita. Es más, te voy a decir a quién ha enriquecido en este momento más el Señor. Al impío. ¿Y sabes por qué lo ha enriquecido más al impío? Porque los profetas, y en todos los profetas está escrito que en su tiempo todos los impíos tienen que entregarle las riquezas a su pueblo. Entonces ahora entiendes por qué ellos han sido más enriquecidos que tú. Porque todas las riquezas de las naciones, de los impíos, van a ser entregados en tus manos. Por eso tienes que comprender y entender como lo dijo David. Hasta que entrando en el santuario, entendí. Tan torpe era yo que no entendía, dijo David. Y cuando entendió, se dio cuenta de una cosa. ¿Y qué se dio cuenta? De todo lo que yo te he enseñado hasta ahora en este tema. ¿Qué se dio cuenta? Lo que vimos en el verso 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. O sea, que él entendió que lo único que él necesita es a su Creador, no las cosas creadas. Que su Creador se formara en él y no estar lleno de todas las cosas creadas. No, el Creador, el que las creó todas las cosas. Eso entendió David. Y recibo que tú también hoy lo entiendes. Y puedes decir como dijo David, y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Yo hoy lo digo, Padre, fuera de ti, nada deseo en la tierra. Y quiero terminar con Proverbios capítulo 3, versículos 13 al 18, que dice así: Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar con ella. Mira eso. Largura de días está en su mano derecha inmortalidad, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. Ella es árbol de la vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Aquí nos lo acabó de confirmar, que bendecido con toda bendición es esa sabiduría formada en ti. Y la sabiduría formada en ti es Cristo en ti, la esperanza de gloria. Cristo es la sabiduría. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría, porque ella es el árbol de la vida. Claro, el árbol de la vida es tu Señor. Y por eso David dijo, nada deseo en esta vida sino a ti. Escogió la mejor parte. Como recibo, hoy tú escoges la mejor parte y puedas decir que tú también lo único que deseas es al Señor formado en ti, a esa sabiduría formada en ti. Y esa sabiduría que es Dios mismo formado en ti significa bendecido con toda bendición. Es la verdad de este asunto, amada nación. Y digo que ha sido de mucho bien para tu vida. Y quiero hoy terminar declarándote como tú ya estás en Cristo. ¿Y cómo estamos?
bendecido con toda bendición. Será hasta una próxima oportunidad. Bendecidos.